Bueno, voy a centrarme solo en algunos de los apartados del texto, pero sobre todo me interesa la primera parte, la primera exposición que hace el autor. Esta es más una recolección de varios ensayos. Y él la titula Sin respeto. Es muy interesante porque lo que él va a entrar a demostrar es que esta sociedad en red, esta sociedad transparente, es una sociedad sin respeto. Y va a mostrar en qué sentido sin respeto. Él dice que el respeto significa mirar hacia atrás, mirar de nuevo. Y por lo tanto, entonces, el contacto respetuoso con los otros implica guardar la mirada, digamos, dejar de ser curioso. Mantener entonces una distancia. El respeto, dice él entonces, es la distancia que guardamos con el otro, la distancia respetuosa. Sabemos que cuando alguien nos mira de forma reiterativa o nosotros miramos a alguien de esa forma, pues se siente invadido, ¿no?, por la mirada de uno. Y eso es señal, al menos en el tacto, en la lógica del tacto, del lazo social, es señal de irrespeto. Por eso lo que se espera es que las personas pues mantengan cierta reserva sobre la mirada, lo que implica también cierta distancia. ¿Qué vemos hoy? Como lo mostrábamos en las imágenes que expuse anteriormente. No necesariamente un respeto, pero sí una reserva al encuentro con el otro y a la mirada. Pero en cambio, una mirada que transita sin reserva y entonces sin respeto en las redes, en la sociedad, digamos, en el espectáculo de las redes. Es tan así, por ejemplo, el sin respeto, el sin distancia, que es posible que incluso nosotros bajemos la mirada frente a algún hecho que podamos considerar un hecho eh, indigno, avergonzante en el espacio público. Pero lo que sí no vamos a hacer frente a ese hecho es guardar el celular. Lo primero que haremos será sacarlo a que él grabe. Y entonces ese mirón que mira sin reserva y sin respeto está ahí listo para capturarlo todo. La mayoría de videos que se hacen virales muestran, de hecho, ciertas situaciones avergonzantes, cierta exposición de la intimidad, de la violencia. Y incluso es muy posible que si estuviéramos frente a ese espectáculo bajáramos la mirada, pero esa herramienta que tenemos que nos permite captar el instante, eh, permite reducir entonces esa distancia y, si se quiere, reemplaza la mirada del sujeto por la captura de la cámara. Entonces, por eso es que Byung-Chul Han dice que esta es una sociedad sin respeto, en donde ese distanciamiento del espacio público realmente ya no se tiene en el espacio cibernético, en el espacio virtual. No hay distanciamiento. La comunicación digital, dice él, deshace la distancia y al deshacer la distancia permite que la mirada incursione sin reserva y por lo tanto que ya no haya respeto. Eso, mediaticidad digital, perjudica entonces el respeto. Pero ahí en donde pareciera que eso solamente ocurre en la red, que eso solamente ocurre en estos formatos. Insisto, pues lo que vemos es que cada vez más nos sentimos con derecho de violar la intimidad o de irrespetar la distancia a través de la cámara. Cuando algo ocurre de inmediato, lo primero que la gente hace es sacar su celular a grabar, sea un policía o sea el civil al que están aprendiendo, o sea un testigo. Lo primero que hace entonces es sacar su cámara, ponerla como testigo y comenzar a grabar. Eso muestra entonces que esa falta de respeto que estaba en la red se ha trasladado también a los vínculos sociales. Y fíjense que es quizá también parte de lo que comienza hoy a causar problema en la manera de reorganizar los vínculos sociales bajo el imperativo del distanciamiento social. Se impone un distanciamiento social en una sociedad que, además, poblacionalmente, ya lo decíamos, está sobrepoblada y que sobre todo en las grandes ciudades va a tener cada vez más dificultad
para mantener esa distancia, pero que además, en la medida en la que este no distanciamiento de las sociedades virtuales se fue dirigiendo hacia el campo de lo social, pues fue llevando también el irrespeto al campo social. Parece casi absurdo que tengan que poner en los medios masivos de transporte letreros que indiquen que no deben, sobre todo los hombres, tomar las partes íntimas de las mujeres, acosarlas en el transporte público. ¿Por qué tendría alguien que explicitar un principio de comportamiento, de vinculación social, que es cotidiano, que hace parte del tacto de la relación social? Pero sin embargo, hoy sabemos que esas cosas tienen que explicitarse, porque de lo contrario, pues en efecto, esa invasión al otro parece ya no tener ningún tipo de distanciamiento. Claro, hoy lo tenemos por una amenaza, que es el virus. El virus ha logrado entonces distanciar un poco vínculos sociales, ya no de red, sino en lo social, que comenzaban a ser invasivos, ¿no? Es decir, que no estamos hablando en realidad de una afectación sobre un vínculo social comunitario, sobre un vínculo social colectivo, sino una afectación sobre un, no sé si eso se puede llamar todavía vínculo, sino sobre un comportamiento que era invasivo sobre el otro. El virus ha impuesto un distanciamiento que había dejado de, o comenzaba, digamos, a verse afectado en la medida en la que el derecho a verlo todo, el derecho a tener contacto digital con todo, comienza, digamos, a hacer que las personas consideren que tienen constantemente derechos sobre la, no solo la intimidad, sino la vida cotidiana y social de las personas. Entonces, este es un aspecto que es importante tener en cuenta ahí. Como lo decíamos entonces, esta afectación de un lado sobre el respeto que impide el distanciamiento real, sobre todo en estos vínculos digitales, pero que se ha trasladado a lo social. También implica necesariamente que hay una afectación entonces a esos vínculos colectivos, a esos vínculos políticos, como lo veníamos diciendo. Eso implica entonces que necesariamente eh, los discursos públicos, los discursos de opinión pública hoy sean sostenidos inclusive con bots, con robots, ¿sí? Sabemos que hoy hay robots produciendo mensajes en serie en Twitter para posicionar algún tipo de personaje político, para viralizar algún tipo de información. Ni siquiera son personas las que están poniendo esos mensajes en las redes, sino que son robots. Eh, Eso hace que en esos escenarios que deberían ser para el debate, que deberían ser para la discusión, que deberían ser para la argumentación, en realidad se conviertan en escenarios simplemente de escándalo. Ya no hay diálogo, ya no hay discurso, solo hay escándalo. Si ustedes entran a Twitter, solo van a encontrar escándalos, escándalos que pueden simplemente cambiar de 2 a 3 horas y que se convierten en opiniones vacías, ¿no? Sobre las cuales muchas personas se pronuncian. Sin embargo, evidentemente tenemos movimientos de indignación y los hemos visto funcionar en Europa y los hemos visto funcionar acá con otros nombres, los imputados, como quieran. Esos movimientos de indignación de todas maneras dan cuenta de que todavía hay algunas formas, digamos, de ira, de que todavía hay algunas formas de resistencia, pero el problema está en que esa indignación hoy, sobre todo, se canaliza a través de estas redes sociales. Y cuando se canaliza y queda canalizada ahí, pues no logra desembocar, no logra decantarse en una acción. Emputados, indignados, estamos todos y lo expresamos constantemente en las redes sociales. De hecho, hacemos catarsis a través de ellas. Incluso de manera directa se lo decimos a los responsables de nuestra indignación, si es que acaso no nos tienen bloqueados en las redes sociales. Pero eso no tiene ningún efecto más allá de eso. Entonces, ese es un aspecto importante a tener en cuenta. ¿Qué es entonces lo que quiere decir Byung-Chul Han con una sociedad de enjambre?
Pues básicamente quiere decir que se trata de una sociedad en donde no es posible construir un proyecto colectivo, pero sin embargo, como es necesario producir, pues de todas maneras hay vínculos, hay contactos sociales, pero son contactos sociales que prescinden de esos intereses políticos, que prescinden de esas intenciones de generar movimientos en masa, por ejemplo, como lo suponía la psicología de las masas, sobre todo del siglo XX, ¿no? Que hablaba de la posibilidad de rebelión de esas masas, que hablaba de la posibilidad de establecer acciones colectivas. Eso parece hoy estar un poco en cuestión. Entonces, no quiere decir eso que no hayan formas, grupos, agrupaciones, ¿no? Expresiones colectivas. Las hay. Eso es lo que denomina entonces Byung-Chul Han enjambre digital. La nueva masa, dice él, es un enjambre digital. Pero el enjambre digital, hablando con propiedad, no es una masa, porque no hay un espíritu colectivo. Él dice que es un enjambre digital porque consta de individuos aislados. Pueda que los individuos aislados sean fans de un grupo musical, pueda que los individuos aislados sean devotos de una marca de tecnología, pueda que el enjambre de esos individuos aislados eh, participe de los mismos juegos digitales, juegue en red, pero eso no hace que haya un colectivo, pero eso no hace que haya una masa en el sentido estricto que la sociología lo había estudiado. Es entonces un enjambre. Hay individuos que participan de elementos comunes, pero en realidad están aislados y en realidad no les interesa construir un proyecto colectivo. Ese es entonces esa sociedad de enjambre que va a mencionar Byung-Chul Han y que estaríamos hoy necesariamente observando y que el aislamiento haría mucho más evidente. Entonces, esa sociedad de enjambre, esos individuos que se unen bajo la lógica de enjambre digital, no desarrollan un nosotros, no desarrollan un proyecto colectivo. No hay una voz que los unifique, que es una de las condiciones fundamentales de la masa. Por tanto, más bien, sus voces, dice el autor, se escuchan como ruido. Es simplemente ruido. Son simplemente opiniones que aparecen por ahí. Eh, Esto implica también que comienza entonces a aparecer una forma de congregación que es distinta, ¿no? La forma de congregación de la masa, además de que implicaba el encuentro físico, implicaba también la posibilidad de concentración, la posibilidad de, digamos, discurrir, de conversar, de exponer sus ideas en público. Ahora, en realidad, no es que no haya congregación, ¿no? Pero, o más bien concentración, ¿no? Sí hay concentración, o sea, están ahí los individuos que participan de elementos comunes, pero lo que no hay es encuentro, más bien, lo que no hay es congregación. Eso lo va a llamar Byung-Chul Han una multitud sin interioridad. Multitud era ya el término que le habían dado los neomarxistas a esta sociedad, tal cual la estamos exponiendo. Sobre todo Harry Negri en Imperio, su último capítulo titulado Virtualidades, dicen que estamos en la época de las multitudes. La diferencia con el planteamiento del autor coreano es que Harry y Negri creen que es posible hacer la revolución a través de las multitudes. Es difícil aún decidir quién tiene la razón, pero coinciden ambos en que esta sociedad actual debe entenderse como una sociedad de las multitudes. ¿Por qué? Porque en realidad esas multitudes se pueden encontrar con un fin común para una movilización o para realizar cierta acción inmediata, pero no construyen movimientos estables, permanentes, plataformas estables, permanentes. Son más bien individuos entonces aislados. Por eso, mientras que los medios como la radio lograban el efecto de masa, lograban congregar a los hombres, en realidad los medios digitales más bien parecen aislarlos.
A pesar de que parecieran haber ciertas multitudes colectivas, ciertos movimientos, insisto, estos son realmente muy fugaces. Em, es importante mencionar también que, a diferencia de la masa actuaba en función de una dirección y amparados en una ideología y a través de una plataforma de acciones comunes. Mientras que en los enjambres digitales, ninguno de estos aspectos se sostiene. En realidad, se disuelven tan fácil como se juntan. Esa es la sociedad de enjambre. Encuentro como el que tenemos acá, pero cuando termine el curso, todos nos disgregaremos y volveremos a otros enjambres y así sucesivamente. Entonces, esas formas de encuentro, dice Byung-Chul Han, no logran realmente cuestionar las relaciones de poder. Esas formas de encuentro no logran tampoco generar efectos transformadores en sus contextos inmediatos. Es por eso que, a diferencia de Hari Negri, esa multitud no sería una multitud que a través de esa intercomunicación podría hacer la revolución como ellos lo consideran. En Hari Negri, esta multitud sí es capaz de acciones comunes. Si somos de todas formas justos con la actualidad, sabemos que muchas movilizaciones importantes y algunos movimientos no tan estables se han logrado consolidar a través de las redes sociales. Yo de todas maneras creo que estas formas intercomunicativas tienen que ponerse al servicio de otros fines y posiblemente ahí se encuentren otras potencialidades. Pero al menos para Byung-Chul Han esto parece ser demasiado difícil. Entonces, el asunto es que acá, y eso también lo señala Hari Negri, en esta sociedad de multitudes, en esta sociedad de enjambre, hay un imperio que en realidad ni está localizado, porque no es posible localizar a ese poder imperial, ni tampoco hay un gobierno efectivo sobre nadie, diríamos, ¿no? Porque pues, el sistema capitalista no es un gobierno sobre nadie, es una posibilidad de producción, es una posibilidad de desarrollo, digamos, del capital, pero no es un sistema, no es un sistema que busque gobernar a nadie. ¿No? Es una forma de vivir, de intercambiar, de producir. ¿No? Entonces, el problema ahí está en que es un sistema de explotación, pero sin dominación evidente. Ese es el asunto más complejo, ¿no? Si hay explotación, como lo he dicho, como lo hemos repetido, pero lo que no parece ser evidente es en dónde está la dominación realmente. Y entonces, lo importante con esto es que los espacios de acción común, ahí en donde parecieran, o sea, debería ser todo lo contrario, deberíamos tener más espacios para la acción común, dado que hay más interconexiones, dado que hay más posibilidades de encuentro, pero en realidad parecen contraerse, parecen encogerse, y entonces es como si tuviéramos más espacios para la interacción, pero menos espacios para la acción común. Ese es el efecto entonces de una sociedad cuyo vínculo social ha sido contraído en la máquina y en esa contracción hacia la máquina sus posibilidades de acción colectiva se reducen y en la medida en la que eso ocurre los individuos se aíslan y en la medida en la que los individuos se aíslan pues entonces tenemos una sociedad que puede quizá prestarse a la producción confinada, que pareciera poder funcionar, seguir funcionando en términos productivos sin necesidad del encuentro físico. Eso hace que los vínculos sociales se vean afectados, eso hace que la solidaridad humana entre en decadencia, eso hace que la comunidad, que lo común se vea afectado también y eso muestra, necesariamente ratifica lo que Marx había demostrado ya, que uno de los aspectos más importantes para entender la extracción de plusvalía
tiene que ver con las combinaciones sociales de producción. Esto es algo que a veces se descuida en la explicación marxista porque nos concentramos mucho en el concepto de plusvalía. Pero Marx se dedicó a explicar esto con detalle en el mismo Capital, cuando muestra que la única forma para yo poder eh, concebir al ser humano como una fuerza de trabajo, como una mercancía que se vende, es desligando las fuerzas sociales de producción. ¿Cuáles eran? Básicamente eran los medios de producción que estaban en el taller artesanal, el conocimiento de la producción que también estaba en el taller artesanal, la división del trabajo, o sea, los vínculos sociales productivos que estaban en el taller artesanal, y pues la fuerza de trabajo, evidentemente. Cuando yo desligo todo eso, cuando yo separo todo eso, es posible la capitalización. Y hoy estamos en un mundo que demuestra una vez más que la producción se sostiene a través de la capitalización de los vínculos sociales. Lo que ha cambiado es quizá el mecanismo. Los vínculos sociales fueron capitalizados en la fábrica, hoy los vínculos sociales están siendo capitalizados en las redes sociales, claro, con un efecto mucho más devastador para la relación humana. Dejo hasta ahí y recibo sus comentarios.